Buenas noches. Este video es para la entrega final de la materia Fundamentos de Psicología y Psicoanálisis de la especialización en Gerencia del Desarrollo Humano de la Universidad EAFIT. Como recuento de la materia, debemos primero iniciar por las definiciones de psicoanálisis y psicología. El psicoanálisis, entendido como un método de investigación de los procesos anímicos a los cuales difícilmente se accede por otras vías. Es un análisis del alma aplicando un método científico de investigación para analizar la psique humana, descomponiéndola para su posterior análisis. Y la psicología entendida contemporáneamente como el estudio del alma, en donde este alma es la cultura encarnada en cada persona, que es la resultante de la conjugación entre las instituciones, el lenguaje y el ser humano, en el cual hay una sujeción del individuo a la cultura, teniendo en cuenta la estructuración, la estructura resultante y los efectos de esta estructura. La estructuración podemos entenderla como la etapa inicial en la cual los seres humanos vamos generando nuestra propia cultura, de nuestros propios paradigmas y parámetros. Podemos asimilarlo como cuando somos pequeños, empezamos a preguntar cosas y empezamos a imitar a los demás, empezamos a saber y entender qué está bien y qué está mal, que asimismo nuestro entorno nos va enseñando y hasta llegar a una adultez donde ya tomamos una postura propia que sería la estructura resultante. Esta postura propia es la que nos va a dar una guía sobre el actuar, que es la tercera parte, que es los efectos de estas estructuras, en donde ya vamos a tener unos comportamientos y unos modos de ser propios de cada persona. Existe una relación que se da entre psicología y psicoanálisis y es básicamente en el enfoque que se le da a cada uno de los propósitos de las definiciones anteriores. Inicialmente la psicología como ciencia busca este estudio abordarlo inicialmente desde una realidad humana, pasando por los saberes técnicos y finalmente la sexis humana. El psicoanálisis, por su lado, hace este estudio en el orden inverso. Inicia por estudiar la sexis humana, pasa por los saberes técnicos y por último las transformaciones que se tienen sobre la realidad del sujeto. Existen tres factores principales que son causales de lo psíquico, los cuales son lo biológico, lo discursivo y lo ocasional. Lo biológico podemos entenderlo como el organismo con sus particularidades fisiológicas, ya sean estas de nacimiento o no, y además como el entorno ecológico o el medio ambiente que lo rodea, entendido como la geografía en la que se desarrolla el clima, la alimentación, la topografía, la región. El segundo factor es lo discursivo, que es singular para cada persona y subjetivo a través de las experiencias vividas. Lo discursivo podemos asimilarlo como el discurso familiar que se le da a cada persona en su casa, de sobre lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no, a qué horas, cómo. El barrio y su entorno, los amigos, el discurso cultural en general que recibe una persona. Y el tercer factor es lo ocasional, que son las contingencias que se dan generalmente en el quehacer diario. Son accidentes o sucesos inesperados que generalmente lo llamamos suerte o azar. Podríamos preguntarnos entonces qué relación hay entre los factores causales de lo psíquico y la libertad. Los factores no son determinantes y tampoco limitan la libertad, dado que estos factores son unas herramientas que nos permiten ejercer nuestra libertad basados en un marco o en un entorno definido por estos factores. Entendiendo que no se nace con esto, sino que este marco se va desarrollando a lo largo de la vida con las experiencias vividas, conocimiento, entre otros. Y va a depender también de la intensidad
y la forma en cómo se presenten estos factores, cada uno de ellos, para finalmente direccionar la toma de decisiones hacia una decisión específica entre las muchas que se puedan presentar. Tenemos entonces también unas relaciones que se dan entre la singularización, la responsabilidad y la responsabilización. Dado que para estas tres hay un ítem en común, que es que para que se presenten debe haber un sujeto, un individuo, que está marcado en una sociedad con unas culturas, una psique personal encarnada propiamente, y debemos primero definir cada una. La singularización está entendida como el proceso mediante el cual un ser humano rodeado de una sociedad va explorando y explotando las capacidades y los potenciales evidenciados en el hacer, en el gusto, mediante los cuales se afianza a sí mismo y busca ser reconocido dentro de una sociedad con una identidad propia. Fruto de esta singularización es que, aunque muchas personas vivamos en una casa o en una misma región o en una misma cultura, tengamos parámetros diferentes, tengamos costumbres diferentes, pensemos diferente, digamos quitando la imagen de un patrón de similitud específico y exacto. Porque si bien hay cosas parecidas, la singularización nos dice que va a tener unos patrones generales, pero cada persona es singular, es única. Segundo, tenemos la definición del libre albedrío, que es la capacidad que tiene el ser humano para la toma de decisiones, basados claramente en unos factores singulares de cada persona, que como ya lo dije anteriormente, son factores enmarcados en lo que se aprende, se experimenta y se vive a lo largo de la vida, valga la redundancia. Y una tercera definición es la responsabilidad, que podemos entenderla como la asunción de los efectos y las consecuencias, fruto de la libertad presentada por el libre albedrío a partir de su historia singular, de sus decisiones tomadas. Tener la conciencia y el claro pensamiento de lo que puede ocurrir teniendo la libertad y de acuerdo a las elecciones que hagamos. Y en cómo estas elecciones o decisiones influyen en el resto de las personas. Podemos encontrar entonces una responsabilidad directa, que es la que encontramos luego de la toma de decisiones personal y propia, conscientemente de lo que ello conlleva. O una responsabilidad indirecta, cuando debemos ser responsables o atender hechos o circunstancias que no son de nuestro alcance, de nuestro resorte, pero para las cuales debemos tomar una postura y asumirlas. Estas definiciones tienen un punto de cruce, dado que para que ocurran tiene que estar un sujeto. Además podemos encontrar este sujeto explorando y explotando su singularización, que hace que tenga unas bases individuales y le permita tener un panorama más amplio para la toma de decisiones. Entre más decisiones, entre más experiencias, más conocimiento tenga, pues va a tener un argumento más sólido y una idea más clara sobre las decisiones que puede tomar y los efectos que ellas pueden llevar. Fruto del proceso anterior y de las definiciones que se entrelazan entre singularización, responsabilidad y responsabilización, se desarrolla el sujeto. Además de esto, y parte integral de cada una de las tres definiciones anteriores, está la teoría de los tres modos de vivir, planteada por Ramírez, en donde nos plantea un primer modo de vivir que es de mera subsistencia, en donde debido a las dificultades que se tienen para afrontar la vida, el factor causal ocasional genera que la gente, además de lo biológico y lo discursivo, esté buscando siempre la forma de subsistir, lo necesario para vivir, dedicando a ello su vida. Un segundo modo de vivir está determinado por la necesidad que puede encontrar una persona en el disfrute.
Para ello buscará desde su singularidad una forma de encontrar el sentido de la vida disfrutándolo. Las decisiones que se tomen serán para buscar la mejor forma de encontrar una sensación de placer, de gusto, dejando un poco de lado la idea de simplemente subsistir, sino además de subsistir, buscar la forma de disfrutarlo, de que sea algo agradable. Y un tercer modo de vivir podemos definirlo como una visión que se tiene para generar un proyecto de vida. Es aquí donde encontramos una mayor conciencia sobre lo que se requiere hacer ahorita para poder en el futuro ser o estar como uno desea. También se presenta una necesidad de sentir que uno tiene el control de su vida y que basada en las cosas que haga o deje de hacer va a poder más adelante tener un mejor panorama y quizá dejar unas mejores oportunidades a las personas que lo sucedan. Además de crear además de la necesidad que algunas personas tienen de, mediante su singularización, reflejar o dejar para la sociedad una figura o una identidad que piensa dejar. Es allí donde la responsabilización surge cuando el sujeto deja de culpar a los demás, a la sociedad, a las circunstancias o a las demás variables que se presentan de lo que ocurre y se hace responsable y asume las cosas que ocurren y las decisiones que toman. Encontramos allí también una corriente que son los existencialistas, quienes afirman que siempre, para todos los casos, se puede elegir, se puede tener y tomar decisiones. Dado que en el caso de que se perdiera esta capacidad, se desvanecería la figura del sujeto y la conciencia estaría quedando a merced de las circunstancias. Estas condiciones y variables son finalmente las que pueden direccionar la toma de decisiones, inclinarse por una u otra decisión que se presente. Este proceso de responsabilización se divide en 4 franjas de acuerdo a las siguientes situaciones. Hay unas situaciones que son, o unas circunstancias que son inmodificables, que es aquello que ya no puede ser de otra manera. Y son hechos sobre los cuales tenemos una responsabilidad indirecta al tener que aceptarlos como son y asumir estas situaciones. Pueden ser cosas como la fecha de nacimiento, la certeza de la muerte o hechos históricos que ya sucedieron. Otra situación son las situaciones transformables, pero que no se desean cambiar. Son las condiciones que pueden ser cambiadas, pero las cuales no existe un deseo personal de cambiarla. Generalmente son hechos actuales o proyecciones a futuro, para las cuales se pueden tener soluciones, pero no se hace en el mediano o largo plazo, pero no se tiene el deseo de cambiar. Pueden ser, por ejemplo, malos hábitos que se pueden transformar, pero nos cuesta o no está el deseo claro de cambiarlo. Otras circunstancias son lo transformable, lo que se desea que cambiara, pero no se intenta. En este punto influye más que todo la voluntad que se tenga para transformar lo que es transformable y lo que se desea transformar, pero no tenemos la voluntad suficiente para sacrificar o hacer lo respectivo para poder transformar esto deseado. Y por último está lo que es deseado e intentado, que son las cosas que podemos cambiar y que ponemos todo nuestro empeño y se proyecta el cambio generando todas las actividades que se requieran para ello. El deseo está entonces enfocado para elegir libremente, como por ejemplo para las aspiraciones planeadas y bien trabajadas que se pueden convertir en metas cumplidas a futuro. Ahora bien, tenemos las
conceptos de instituciones y organizaciones. Vamos a definir inicialmente instituciones que, unificando los conceptos, podemos definir una institución como un discurso fundante de las relaciones e intercambios humanos, codificadas en símbolos, principios, normas, establecidas y fundamentadas sobre las cuales están respaldados aparatos sociales, que formalmente concretan todo lo anterior, generalmente llamadas organizaciones. Y más contemporáneamente o más claro lo tenemos más claramente asociado en el ámbito político, público, estatal. La principal relación y diferencia al mismo tiempo que hay entre ellas es que las instituciones son un concepto, una idea o una abstracción que se formaliza y se materializa, se soporta mediante una organización, las cuales son a su vez las mediadoras entre los sujetos y el concepto o la abstracción de la institución. Podemos definir entonces el sujeto como una organización, toda vez que para el proceso de estructuración un sujeto adquiere muchos conceptos, muchas experiencias, muchos conocimientos, y el modo de materializarlo para su mediación con el mundo es a través del sujeto. Podemos partir de allí, entonces, que un sujeto puede ser entendido como una organización mediante la cual una idea o un concepto o una institución se materializa para las demás personas. En estas organizaciones podemos encontrar unos intereses. Un primer interés puede ser un interés de profesión, que es cuando, de acuerdo a su singularización, una persona elige o estudia o se prepara en un ámbito específico y al momento de ejercer no desarrolla funciones o actividades propias de su campo específico de conocimiento. Para ello, pues se recomienda que las áreas en las que trabajen las personas para cumplir con los intereses de profesión sean afines a su conocimiento, al conocimiento que tenga cada uno. Hay otros intereses que son los intereses de función, que de acuerdo al modelo de principio de especialización para los puestos de trabajo presentado por Smith, se tienen unos cargos y unas funciones específicas para las personas en donde adquieren unas aspiraciones que pueden ser de diferente índole, como por ejemplo reconocimientos, compensaciones, formas de ayudar a los demás o de crecer profesionalmente, entre otros. Y los intereses de función tienen que ver exactamente con las tareas o funciones que se desarrollan. Dado que las áreas del conocimiento tienen una rama muy amplia, en algunos casos, de ejecución, pero particularmente a las personas puede gustarles una u otra área. Entonces, los intereses de función es que se trate de asignar un cargo con las funciones acorde a lo que las personas desean o se sienten más prestas para desarrollar. Otros de los intereses son los intereses extramuros, que son las motivaciones o intereses que mueven a las personas en los ambientes externos a la organización, que son por ejemplo los proyectos de vida o las aspiraciones que se tienen en cuanto a la calidad de vida como persona, que son por fuera de la organización, pero que mediante las organizaciones buscamos el método para cumplir estos intereses extramuros. Estos intereses son subjetivos y particulares en cada persona, pero sí influencian el modo de actuar o de sentirse dentro y fuera de las organizaciones. Por lo general, estos intereses no se encuentran articulados todos en conjunto al mismo tiempo dentro de las organizaciones.
dado que es difícil encontrar este equilibrio. Lo ideal sería que estos intereses se pudieran conciliar y buscar la forma de un equilibrio en donde una persona esté en un cargo para el cual se preparó o estudió, adquirió los conocimientos necesarios, en el cual las funciones y tareas asignadas sean acorde a las aspiraciones que se tienen y que este cargo le permita desarrollar sus intereses extramuros como la calidad de vida, los proyectos de vida y que no se limitara a ninguno de los tres. Pero como ya anteriormente, por lo general no se pueden cumplir exactamente los tres. Un último tema que se trató en la materia de fundamentos psicológicos y psicoanalíticos tiene que ver con la definición del despliegue del ser humano, que es la condición en la cual un ser humano explora sus potenciales y sus capacidades, dado que estos son puntos esenciales del ser humano para desarrollar las virtudes humanas y orientar la individualidad de cada persona hacia un fin. Esto nos lleva a pensar si es posible que en las organizaciones los sujetos puedan realizar su modo privilegiado de vivir. Se podría siempre y cuando exista un completo entendimiento de lo que necesitan hoy las organizaciones hoy en día y lo que realmente desea el ser humano cuando llega a ella. Es posible que una persona pueda estar acorde o a gusto en una organización aun cuando no se haya preparado para ello o no le ayude directamente a cumplir sus demás intereses, aun cuando, como digo, no sea para lo que se estudió ni lo que se requiere. Lo importante hoy en día es la forma en que los gerentes o los líderes puedan motivar e influenciar a las personas para que vean en las organizaciones, en las empresas, la herramienta para desarrollar o continuar con sus modos de vida, sus aspiraciones.